Tras el sonado lanzamiento de Los Cuatro Fantásticos número 1 en 1961, Stan Lee y Jack Kirby cambiaron el enfoque, pasando de los monstruos y los western a los superhéroes. Hacia 1963, Lee llegó a la convicción de que los personajes de superhéroes eran una apuesta de éxito a largo plazo. En ese verano lanzó Los Vengadores, mientras que Los X-Men número 1 presentaba un concepto totalmente nuevo en el mes de septiembre. A Lee le hubiera gustado llamar al cómic Los Mutantes, pero este título fue vetado por Martin Goodman. El primer número presentó a Slim, después Scott Summer, Cíclope, a Bobby Drake, Hombre de Hielo, a Warren Worthington, Ángel, a Han McCoy, la Bestia, y a Jean Grey, Chica Maravillosa. El grupo consistía en unos estudiantes con poderes superhumanos a cargo del profesor Charles Xavier, director del colegio privado más excepcional del mundo. Xavier, postrado en una silla de ruedas, poseía increíbles poderes mutantes de telepatía y se había propuesto promover una integración pacífica entre unos mutantes emergentes que él denominaba Homo superiores y la humanidad. Tras la habitual sucesión de cameos destinados a aumentar las ventas, de alianzas y estrellas invitadas a lo largo del primer año, los adolescentes más extraños de todos los tiempos acabaron teniendo su propio rincón en el universo Marvel, desde donde no interactuaban demasiado con el resto de superhéroes. Por contra, se enfrentaban a la mayoría de las amenazas relacionadas con mutantes, como las de Magneto, los Centinelas y una cábala mutante dirigida por alienígenas llamada Factor 3. Fue precisamente durante un enfrentamiento con esta última amenaza cuando el equipo perdió a su único miembro humano, Calvin Rankin, alias Mímico, lo que enfrentó por primera vez a Banshee y al Cambiante, quien entregó su vida para salvar a la Tierra mientras suplantaba al Profesor X. Los últimos fichajes del equipo fueron el hermano de Scott, Alex, y la manipuladora magnética Lorna Dane, quien creía ser la hija de Magneto. Pero la historia no fue un éxito de ventas. De nada sirvieron cambios drásticos como nuevos uniformes, matar al Profesor X o la disolución forzada del equipo por el FBI. Ni la innovadora dirección del equipo creativo con las historias sofisticadas de Roy Thomas y las ilustraciones iconoclastas de Adam Neal pudieron evitar que la serie fuera una de las primeras víctimas de la oleada de cancelaciones de títulos de superhéroes con la que finalizó la década. Los mutantes marginales habían desaparecido a principios de 1970, como consecuencia de una evolución en los cómics de héroes en la que las historias sobrenaturales se apoderaron de todos los resquicios de la ficción. Aunque el título fue recuperado a finales del año con una edición de bajo coste, los X-Men quedaron reducidos a la condición de estrellas invitadas y jugadores de segunda del universo Marvel. Mientras el auge de las historias de terror hizo que la Bestia regresara como un moderno Dr. Jekyll que se había mutado de forma permanente para resultar más antropoide que humano, el Dr. McCoy acabó siendo aceptado por los poderosos Vengadores, pero dejó de estar disponible cuando el destino y una masa de tierra mutante llamada Krakoa determinó la creación del nuevo equipo. En el verano de 1975, Len Wein y Dave Cockrum resucitaron la locura mutante con un equipo totalmente nuevo y espectacular en Giant Scythe X-Men número 1. Reunió a los enemigos convertidos en amigos, Banshee y Fuego Solar y al cazador Lobezno, para crear un equipo internacional. Este incluía también al diabólico teletransportador alemán Kurt Wagner, apodado Rondador Nocturno, a Tormenta, una diosa africana del tiempo llamada originalmente Ororo Monroe, al granjero ruso Peter Rasputin, que se podía transformar a voluntad en el héroe de acero Coloso, al desencantado apache y superhombre John Proudstar, a quien intentaban seducir para que se uniera al escuadrón como ave de trueno. Esta revisión fue todo un éxito, de tal modo que los X-Men reclamaron su propio título con la entrega número 94. El asistente editorial de Wayne, Chris Claremont, asumió el papel de guionista a partir de la segunda historia en adelante, convirtiéndola rápidamente en la publicación más popular de la editorial. Pero desde el principio, la dinámica del equipo fue muy distinta. No se trataba de jóvenes con necesidad de aprender,
sino de individuos más maduros acostumbrados a hacer su voluntad. Todos ellos carecían de experiencia suficiente para trabajar como una unidad, por lo que cuando sus aventuras empezaron a desarrollarse a una escala cada vez más cósmica, tuvieron que adquirir la práctica sobre el terreno, enfrentándose a demonios, mecanoides, mutantes y alienígenas. También había cambiado el envite. Ave de Trueno murió durante su segunda misión, al igual que Jean al enfrentarse a los nuevos centinelas, aunque fue resucitada casi inmediatamente después como Fénix, potencialmente la criatura más poderosa de la existencia. Los lectores no tenían ni idea de lo que iba a suceder después. Cockrum fue sustituido por John Byrne, y la serie alcanzó cuotas creativas todavía más altas, con enfrentamientos épicos entre Magneto, Alpha Flight, Proteus y el Club Fuego Infernal. Claremont y Byrne también crearon la historia icónica Fénix Oscura, en la que se producía la desaparición de Jean Grey, incuestionablemente la más popular de todos los personajes de la serie y que llevó a Cíclope, el alma y el corazón de los X-Men, a abandonar el equipo, pero nos tenían reservadas más sorpresas a la vuelta de la esquina. Desde su creación en 1963 y su triunfal regreso en 1975, la franquicia mutante de Marvel ha crecido hasta convertirse en una especie de fórmula infalible para contar cualquier tipo de historias apasionantes, al tiempo que plantea una serie de problemas sociales. Cuando X-Men se convirtió en un éxito comercial y de crítica, el veterano guionista Chris Claremont y sus editores empezaron a aprovechar las condiciones cambiantes de la industria del cómic para ampliar sus personajes, sus contenidos y hasta la propia franquicia. También tenían la ventaja de contar con algunos de los ilustradores de cómics más brillantes e innovadores de la industria para dar vida a esas historias. Cuando el contenido empezó a ser más ambicioso y expansivo, los viejos recelos editoriales relativos a la sobreexposición se desvanecieron y se usaron formatos editoriales experimentales para presentar a los nuevos fichajes, expandir los orígenes de la serie y adentrarse en temas como los prejuicios, la diversidad y la alienación, todo ello con un estilo memorable. La proliferación de tiendas de cómics especializadas revolucionó la forma en la que las historias llegaban a los lectores, de lo que se benefició muy especialmente los X-Men. Este sistema innovador, con historias de publicaciones regulares, series limitadas y publicitadas intensamente con antelación, ofrecía a los lectores la oportunidad de descubrir más cosas sobre sus personajes favoritos sin la presencia del resto del equipo. El experimento empezó cuando Claremont y Frank Miller desplazaron ligeramente de la continuidad la cuarta entrega de Lobezno, de septiembre a diciembre de 1982. Fue un éxito monumental, como serie pero también como una de las primeras colecciones de bolsillo lanzada en 1987, hasta tal punto que cambió la industria para siempre. A su vez, fue pionera de un amplio elenco de historias potenciales, mientras el equipo incorporaba personajes y ambientes variados, desde el de los gángster, yakuza, los ninja o la mitología japonesa, a los escenarios tradicionales de la superciencia y las diabólicas aventuras de acción. Se habían abierto las compuertas, lo que permitió la creación de numerosas series limitadas, protagonizadas por X-Men en solitario, por escuadrones de mutantes y equipos inauditos. A lo largo de los años 80, series como Magic, Tormenta y Liana, de 1983, Hombre de Hielo, de 1984, Kitty Pryde y Lobezno, de 1984, Bella y la Bestia, de 1985, Rondador Nocturno, del 85 al 86, y acontecimientos como los de Obnosio, el payaso contra los X-Men, de 1983, Héroes for Hope, protagonizado por los X-Men, de 1985, y Los Cuatro Fantásticos vs. los X-Men, de 1987, demostraron que había cabida para todos los títulos de X-Men y que no existía ningún límite en el universo Marvel que los poderosos mutantes no pudieran conquistar. A medida que el tiempo fue pasando, una compleja continuidad, cada vez más interrelacionada,
empezó a tejerse con historias tangenciales, de modo que un solo universo quedó pequeño para los aventureros mutantes. El elenco de los X-Men se amplió exponencialmente después de que el equipo fuera enviado al espacio y aparentemente se perdiera por culpa del nido. El profesor Xavier, destrozado, acabó abriendo las puertas de su escuela a un nuevo y único tipo de alumno. Los nuevos mutantes hacían su debut con un cómic a gran tamaño y de alta calidad, una novela gráfica número 4 de 1982, que continuaría con sus propias series y secuelas. Cuando los X-Men adultos regresaron a la Tierra, protagonizaron una poderosa parábola sobre el poder de los prejuicios. Dios ama, el hombre mata, novela gráfica número 5 de 1983. El argumento de este análisis implacable del racismo y de la intolerancia tuvo su repercusión en los posteriores títulos de X-Men. Resultaba evidente que en vez de ser extraños, los mutantes eran una amplia y creciente subsección de la humanidad que se encontraba por doquier, incluso en los extensos subterráneos excavados en el subsuelo de Manhattan, que pasaban por debajo de la propia mansión de los X-Men en Westchester, y en los que se escondía una tribu de forajidos homo superiores, llamados los Morlocks. Pronto se asistió a una sobreabundancia de mutantes, X-Men, nuevos mutantes y sus respectivos asociados, como Excalibur o los Ángeles Caídos, entre otros. Chica Maravillosa, Cíclope, Ángel, el Hombre de Hielo y la Bestia regresaron como Factor X, justo cuando las masas de mutantes se estaban convirtiendo poco más que en carne de cañón, con una rápida sucesión de acontecimientos editoriales interrelacionados que se extendió también a los títulos sin mutantes. Unas campañas anuales de gran alcance, tales como Masacre Mutante de 1986, Caída de los Mutantes de 1988 e Inferno de 1988 y 89 añadieron la presión dramática sobre los discípulos de Xavier y sus enemigos. Cuando la primera clase regresó junto al profesor Xavier, se produjo un cambio radical, de modo que se establecieron dos escuadrones de combate separados, tal como se vio en X-Men número 1 de septiembre de 1991, aclamado como el cómic individual más vendido de todos los tiempos. Las estrellas de Factor X estaban divididas entre el equipo azul de Cíclope y el equipo dorado de Tormenta, que operaba principalmente en las páginas de la Patrulla X, mientras que un grupo de héroes mutantes supervisados por el gobierno renovaba por entero a Factor X. Las crisis se recrudecían y la Tierra sufría los ataques de razas alienígenas como la Falange, de mutantes terroristas como los acólitos de Magneto y de amenazas de dimensiones alternativas y de líneas temporales corrompidas. En un mundo todavía más peligroso, una nueva promoción de estudiantes se habían reunido. En esta ocasión, sin embargo, Xavier encomendó a su antiguo camarada Banshee y a su antigua enemiga Emma Frost que entrenara a los nuevos alumnos en Generación X número 1 de noviembre de 1994. A mediados de los años 90, la industria del cómic experimentó una caída y muchas editoriales concentraron sus recursos creativos en acontecimientos crossover impactantes, con múltiples títulos para realzar sus ventas. Pionera en esta técnica, Marvel lanzó la ambiciosa saga Onslaught, de julio de 1996 a febrero de 1997, en la que una amalgama psiónica entre Charles Xavier y Magneto aparentemente erradicaba a los Cuatro Fantásticos y a los Vengadores. Al final de este relato épico, los X-Men eran prácticamente el único supergrupo que había sobrevivido en el universo Marvel principal, aunque la humanidad los consideraba responsables de la pérdida de sus héroes reales, que de hecho habían resucitado en el universo de bolsillo de la saga Héroes Reborn. Inspirándose en los conflictos y las crisis del mundo real, los títulos X de principios de los años 2000 presentaron una serie cada vez más potente de historias con un trasfondo ético. En 2001, Grant Morrison y Frank Kittley iniciaron su aclamado trabajo al frente de X-Men, que logró inyectar savia nueva y un atractivo inusitado a la serie. Su E de extinción, de julio a septiembre de 2001, presentaba unos centinelas salvajes bajo el influjo de la hermana gemela perversa del Profesor X, Cassandra Nova, quien exterminó a 16 millones de mutantes en la isla de Genosha. Tras ello,
se formaron unos guetos para los mutantes supervivientes, tal como pudo verse en la serie Distrito X, de junio de 2004 a agosto de 2005, en las que el policía mutante Bishop investigaba un crimen en la ciudad mutante de Nueva York. Mientras los X-Men se alejaban cada vez más de la humanidad para proteger y vigilar a los mutantes, el sueño de Xavier de una coexistencia pacífica parecía más inalcanzable que nunca. X-Men mantuvo el pulso durante la primera mitad de los años 2000, mereciendo destacarse el divertido y emocionante trabajo de Joss Whedon y John Cassidy al frente de Los Asombrosos X-Men. Esto no significa que las épicas historias crossover hubieran sido relegadas al pasado. Brian Michael Bendis y Oliver Coipel firmaron Dinastía de M, de agosto a diciembre de 2005, en la que la desquiciada hija de Magneto, Wanda, creó un universo donde los mutantes eran la especie dominante, bajo el gobierno de Magneto. Al igual que los X-Men, los Vengadores y otros héroes lucharon por restaurar la realidad, lo que llevó a que la Bruja Escarlata lanzara su maldición sobre la población mutante de la Tierra, que pasó de varios millones a tan solo 198 individuos. Además de proporcionar un argumento y un desenlace fascinantes, supuso una forma muy efectiva de reducir la cantidad ingente de mutantes del universo Marvel. También condujo a otro crossover de gran éxito, Complejo de Mesías, de octubre de 2007 a enero de 2008, protagonizada por Hope Summer, la primera mutante nacida después del Día M. En 2009, la minoría mutante se refugió en un enclave de San Francisco llamado Utopía, pero cuando las amenazas subieron de nivel, la unidad entre ellos se resquebrajó. Cíclope llegó a la convicción de que tan solo podía salvar a los mutantes convirtiéndolos en un ejército, mientras que la miniserie en 5 entregas de Jason Aaron, Cisma, de junio de 2011, reveló la división entre el héroe veterano y sus antiguos amigos. La historia culminó con la marcha de Lobezno, que se llevó a otros mutantes con él. Tras adquirir la mansión Westchester, Lobezno inauguró la escuela Jean Grey para jóvenes talentos, que contó con Katie Pryde, el Hombre de Hielo, la Bestia y Gambito entre su plantilla. Tal como pudo verse en Lobezno y los X-Men, de diciembre de 2011 a diciembre de 2014, la escuela tenía por objeto enseñar a los más jóvenes los principios de los X-Men originales y promover el ideal de Xavier de una coexistencia pacífica entre los mutantes y la humanidad. Mientras, Cíclope optó por una vía más militarizada y se enfrentó a numerosos enemigos de los mutantes con su facción y hasta acabó involucrándolos en una guerra catastrófica con los Vengadores. El espectacular acontecimiento de Vengadores vs X-Men de abril de 2012 se desencadenó después de que los Vengadores se enteraran de que Hope Summer era huésped de la Fuerza Fénix, que estaba intentando ejercer su custodia protectora sobre ella. Cuando la Fuerza empezó a poseer a Namor, a Coloso, a Magic, a Emma Frost y a Cíclope, convirtieron brevemente la Tierra en un paraíso para los mutantes, hasta que se enfrentaron unos a otros. Sorprendentemente, durante esa pugna, Cíclope mató a su amado mentor, Charles Xavier, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento. A ojos de su destrozado amigo Henry McCoy, se había convertido en un terrorista mutante tan vil como aquellos contra los que había luchado. Por ello, en el fantástico Nuevos X-Men de enero de 2013, la Bestia llevó al equipo adolescente e idealista original al presente para mostrar a Cíclope lo mucho que había cambiado. Obviamente, su plan fracasó y McCoy quedó impactado cuando los jóvenes se negaron con determinación a regresar a su propia línea temporal hasta que la situación no se hubiera resuelto. Los X-Men originales aparecieron en el crossover en 10 entregas La Batalla del Átomo, de septiembre a octubre de 2013, que conmemoraba el increíble 50 aniversario de la serie. Desde entonces, han visto la luz más historias innovadoras sobre el equipo, tanto en los títulos regulares como en miniseries como Axis, octubre-diciembre de 2014. En la última de estas, los principios morales de los X-Men quedan invertidos, hasta tal punto que se convirtieron en villanos. Más tarde se produjo el lanzamiento de la extraordinaria Patrulla X como parte de una línea de Marvel rotundamente nueva y diferente.
que ha revolucionado la serie para adaptarla a la actualidad, conservando su espíritu esencial. Alcanzado este punto, los mutantes estaban preparados para otros 50 años. Aunque los X-Men son los mutantes más destacados del universo Marvel, no fueron el primer equipo marginal de Homo superiores. En Amazing Adult Fantasy número 14, de julio de 1962, un joven Ted Carter descubrió sus poderes mutantes emergentes y fue secuestrado por un grupo secreto, Pueblos del Mañana. Estos subversivos clandestinos, conscientes de que la humanidad sentía miedo y desprecio ante sus dotes, secuestraron telequinéticamente al mutante Tad, haciendo que levitara en una ubicación secreta para esperar una supuesta mayoría de edad de la humanidad. Haciéndose llamar a sí mismos La Promesa, fueron creados por el telépata mudo Tobias Messenger, antes de la Segunda Guerra Mundial. Optaron por sumirse en el sueño tras el conflicto, de modo que tan solo se despertaban de década en década para comprobar los cambios y reclutar a nuevos miembros. Fue durante una de esas épocas de emergencia cuando Tad volvió a aparecer y arrastró a Lorna Dane y a los X-Men a una trágica y fatídica confrontación en X-Men Los Años Perdidos, del número 15 al 22 de febrero y septiembre de 2001. Muchos fichajes y enemigos se originaron en universos adyacentes y en líneas temporales divergentes. Entre otros, las filas de los X-Men se vieron reforzadas por fugitivos de otros futuros alternativos, como Rachel Summer Gray, que huyó de los históricos días del futuro pasado para unirse en primer lugar a Excalibur y después al equipo principal. Otros de los nuevos miembros fueron el largamente desaparecido Bishop y su hermana Sar, procedentes de Fuerzas de Seguridad de Xavier, el canoso tecnoorgánico militar Cable y Quimera, la hija de Tormente de Pantera Negra de otro futuro. Con Tierra 951-20 asolada por la era de Apocalipsis, la miembro de los X-Men Jean Grey viajó a Tierra 616 en busca de sus enemigos, el Hombre de Azúcar, Bestia Oscura y Holocausto. Pero la acción también se movía en otro sentido, con Chaos, Alex Summer, atrapado en una Tierra paralela como el rebelde Mutante X. Los X-Men han demostrado ser demasiado grandes para poder ser abarcados en un solo universo, de tal modo que sus personajes han sido frecuentemente remodelados para las épocas y los géneros más extraños. Como personajes claves, tanto en el universo Ultimate como en la serie limitada 1602, ambientada en la era isabelina, los mutantes experimentaron un cambio radical en X-Men Forever. En este título de 2009, Chris Claremont se remonta al pasado hasta el lugar en donde había dejado la serie casi 2 décadas atrás, para escribir la historia tal como lo hubiera hecho de permanecer al frente del título. Los mutantes marginados llegaron incluso a vagar por las siniestras calles de la época de la depresión en Estados Unidos. En X-Men Noir se pudo ver cómo los heroicos mutantes formaban una banda de jóvenes psicópatas entrenados para convertirse en peligrosos criminales por un perverso psicólogo llamado Dr. Xavier. Este equipo carecía de superpoderes, pero resultaba letal con sus pistolas, sus puñales y su lucha callejera. Camino de cumplir los 60 años de publicaciones, la franquicia mutante después del evento Secret Wars no ha dejado de traernos grandes historias, como por ejemplo el crossover Inhumanus vs X-Men, Magneto tomando el liderazgo de un grupo de X-Men en Grandes amenazas requieren unos mutantes más amenazantes, aunque más tarde volvería al bando de los villanos, Kitty Pryde relevando a Tormenta como líder, y otros eventos como X-Men Desunidos o Exterminación. Jonathan Hickman reinventó el universo mutante con Amanecer de X, tomando el control creativo de la franquicia.